El ser humano tiene una especie como que de curiosidad cuando escucha cosas al respecto del futuro o cosas misteriosas. Hay algunos textos que son bastante atractivos. Y los libros apócrifos tienen un poco eso. La persona piensa que es algo medio mágico, así, oculto. No se sabe bien el nombre de los autores. El Evangelio de Judas Iscariote, ¿no? Imagínense qué va a decir Judas Iscariote, que fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Santa María Magdalena. La Sofía o Sabiduría de Jesucristo. Pues aparece el de Enoc. La gente a veces pregunta, ¿y conviene o no leerlos? Hay personas que tienen tendencia a creer en eso enseguida sin ponerle filtros. Queridos amigos, salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo para tratar de este tema de los llamados evangelios apócrifos. A veces aparecen estos temas así un poco cíclicos, sobre todo cuando aparecen situaciones en el mundo medio apocalípticas, medio de guerras, etcétera, que es más o menos lo que estamos viviendo actualmente. Así que, para no dejarnos mal influenciar de personas que interpretan estos textos y nos desvíen de la fe, estamos aquí con el Padre Ricardo. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio. Claro, se habla de textos apócrifos o también libros apócrifos y que hay una cierta como un misterio así, ¿no? Que a veces se lo presenta como algo escondido, como algo oculto, cuando no es así. Vamos a explicar ahora cuál es el modo correcto, ¿no? Cómo los católicos debemos ver estos libros apócrifos que existen, ¿no? Padre, si nos puede hacer rezar entonces para poder comenzar. Para que saquemos, ¿no?, todo el provecho de este podcast que tiene como finalidad siempre la formación, ¿no?, de los católicos y de todos aquellos que nos siguen en nuestro canal, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, usted sabe, pues, cuando aparecen situaciones de peligro para la humanidad, ¿no? Entonces, que se está acercando un meteoro o que puede haber un cataclismo, en fin. Ahora con el sol que está muy fuerte. Ahora aquí en Sudamérica el fenómeno del El Niño que le llaman, etc. A veces aparecen personas publicando, por ejemplo, cosas de este falso profeta de Nostradamus, ¿no? Y entonces él ya lo dijo, ya lo afirmó, etc. Y estos evangelios apócrifos a veces lo citan en ciertas circunstancias, ¿no? Para como interpretar la situación actual a un escrito y darle una cierta veracidad. No sé si ha notado usted eso. Claro, claro. Siempre el ser humano tiene una especie como que de curiosidad, ¿no? De cuando escucha cosas al respecto del futuro o cosas misteriosas, y las personas como que se dejan llevar. Entonces, es algo que está en el alma humana. Entonces, el espíritu humano siempre está buscando a Dios. Y como Dios es misterioso, todas las cosas misteriosas de alguna manera atraen. Pero bueno, los católicos debemos saber seguir el verdadero misterio, que es el misterio de Dios que se hizo hombre también, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras es un libro inspirado, ¿no?, por el Espíritu Santo, y que la Iglesia nos va instruyendo, nos va formando en base a toda la Sagrada Escritura. Entonces, ahí es que ese misterio tiene un rumbo correcto. Pero claro, cuando aparecen estas cosas medio así, que no son el verdadero misterio de Dios, sino que ya son cosas medio esotéricas, medio ocultistas, entonces aparece un escrito, entonces la gente se deja llevar, y los libros apócrifos tienen un poco eso, que la persona piensa que es algo medio mágico, así, medio... Entonces es bueno saber que la palabra apócrifo es una palabra de origen griego y que significa oculto. Pero oculto no quiere decir que sea algo que no se conozca, porque los libros apócrifos están todos a disposición. Entonces, no está prohibido leerlos, no son libros que estén escondidos, ni tampoco es algo ilegal, digamos así. Entonces, cualquier persona que quiera puede leer, puede comprar, puede conseguir, están en todas partes. Pero, ¿qué pasa? Es algo más para especialistas, porque la Iglesia los ha visto
que tienen una serie de errores. Eso podemos verlo un poquito más adelante, pero entonces la Iglesia los ha declarado apócrifos que no hacen parte del canon que se llama, porque la Sagrada Escritura tiene un canon que son los libros que la Iglesia los ha analizado, los ha estudiado y ha visto que realmente son libros inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. Y ese canon, ¿no? Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los libros constituyen el canon, y en todos esos libros hay una coherencia, ¿no? Porque Dios es el mismo. Dios es el mismo que cuando leemos el Génesis, la creación del mundo, ahí está Dios presente. Cuando leemos el Evangelio, es mucho después. O sea, Dios es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Así es. Entonces, claro. cuando uno lee la Sagrada Escritura, no hay ningún temor a equivocarse, siempre siguiendo las directrices de la Iglesia, ¿no? Pero, entonces, los libros apócrifos, es bueno para aquellos que asisten a nuestros podcasts saber que, primero, son libros que están fuera del canon, porque tienen una serie de fallas que vamos a mencionarlas después. Claro. Segundo, que no son libros que estén prohibidos de leer y que no hay ningún misterio, digamos así, porque como le digo, ese asunto de cosas medio esotéricas, medio ocultistas, y después que son libros más para especialistas. Entonces la gente a veces pregunta, ¿y conviene o no leerlos? Mire, depende de cada persona, pero no está prohibido leerlos. Pero si la persona no tiene una suficiente formación, que la persona no vaya a confundirse, ¿no? Sí, claro. Y ese es el problema, que hoy en día, un poco por la confusión de las mentes, etcétera, hay personas que apenas toman conocimiento de estos textos, los leen, enseguida tienen tendencia a creer en eso enseguida sin ponerle filtros. No hay nada de reparos, etcétera. Y ahí pueden haber confusiones en la fe, porque ya la Iglesia, analizado estos textos, no los ha considerado, como usted decía, canon. Canon significa oficial, ¿no? Es una regla que la Iglesia tiene de libros oficiales que ya están en la Sagrada Escritura católica. Y aquí les alertamos que los libros católicos, la Biblia católica, tiene 43 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y hay Biblias en casas de católicos que no son católicos. Entonces, la famosa Biblia Reina Valera, que es la más divulgada, y así hay nombres de Biblias Unidas, en fin, varias editoras que son protestantes, y están los libros incompletos. Ahí no está el completo de las Escrituras, ¿no? Entonces, claro, ese es tener cuidado también con eso. Esto está en el catecismo, ¿no? En el compendio del catecismo. Está indicado justamente el canon, es el elenco, ¿no? Completo de los libros, que como usted acaba de decir, son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Entonces, es importante esto que usted acaba de decir, que hay unas Biblias que no son católicas, que son protestantes, son de otras denominaciones, y no tienen todos los libros que la Biblia católica tiene. Claro. Entonces, yo ya me he encontrado en casas de familias católicas que tienen Biblias que no son católicas. Esta Reina Valera es la más... Pero la tienen ahí como si fuese un libro enteramente, digamos, normal, etcétera. Y no, pues, los católicos tenemos que saber diferenciar las Biblias católicas. Y no solo que están incompletos, sino que también la traducción. Hay que tener cuidado con la traducción. Hay una frase en latín que dice tradire et tradere. La traducción es traición. En las traducciones se puede perder el sentido original del autor. Y estas Biblias protestantes tienen unas traducciones que son bien malucas en general. Entonces, por ejemplo, cuando se refiere a la Santísima Virgen, claro, existe en la Escritura la palabra virgen, es virgen. Claro, ellos ponen doncella. Es un equivalente, es verdad. Pero para quien no conoce a fondo qué es una doncella es algo más como una mujer buena, una piadosa, qué sé yo. Pero la palabra virgen es muy, muy particular para ese misterio de Nuestra Señora, que ella fue virgen antes, en y después del parto, ¿no? Y entonces esa palabra ya desdora un poco este título tan maravilloso de Nuestra Señora. Sí, justamente lo que usted acaba de decir, el dogma de la virginidad perpetua, claro, los
todas las denominaciones protestantes, evangélicas, pentecostales, episcopalianos, anglicanos, en fin, hay un montón de denominaciones protestantes. Ellos niegan la virginidad de la Santísima Virgen. Ellos niegan una cantidad de verdades de nuestra religión católica. Entonces hay que tener cuidado con las Biblias que tenemos, ¿no? Y después la Biblia católica normalmente tiene explicaciones. Porque fíjese, eso es importante también, Padre Mauricio, que como decíamos hace poco, la Sagrada Escritura, la Iglesia ha declarado que la Sagrada Escritura es una de las fuentes de la revelación de nuestra fe. Y Dios es el mismo, el que habla a través de todos los libros. Entonces, puede ser, como digo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios. Entonces, cuando yo leo la Sagrada Escritura, debo saber que existe una sola verdad y que una enseñanza, digamos así, del Nuevo Testamento no contradice una enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces, hay una coherencia en toda la enseñanza de la Sagrada Escritura. Claro. Entonces, los católicos no podemos empezar a interpretar la Sagrada Escritura en medio de nuestro antojo, porque eso se ha puesto de moda también hoy en día, que la gente se pone a leer la Biblia y empieza una especie de interpretación libre. Sí. Entonces hay que tener cuidado, porque la Sagrada Escritura tiene una interpretación, como digo, que corresponde hay una unidad en toda la Sagrada Escritura. Entonces, si algo que del Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento, o de un libro, o de otro libro, no lo entiendo bien, con otros libros, el mismo tema me va a ir dando luces para entender aquello que no entiendo. Entonces, la Iglesia a lo largo de los siglos han habido papas, santos, doctores de la Iglesia, santos que han ido explicando la Sagrada Escritura. Y por eso es que la fe católica tiene una unidad tan bonita. Hay una coherencia en todas las... Porque la verdad es una sola. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa coherencia nosotros debemos siempre tenerla muy, muy presente cuando leemos o cuando hablamos de la Sagrada Escritura. Claro. Existen estos apócrifos que estamos analizando un poco, que tienen unos títulos bastante atractivos, ¿no? Entonces, el Evangelio de Pedro, está el Evangelio de Santa María Magdalena, claro, o la gran santa, tan extraordinaria. María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote, ¿no? Imagínense que ¿qué va a decir Judas Iscariote, que fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo? Está el Evangelio griego de los egipcios. Hay uno que es el de Adán y Eva. Está el libro apócrifo de Juan, también la Sofía o Sabiduría de Jesucristo. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro. Pues aparece el de Enoc. En fin, hay algunos textos que son bastante atractivos, ¿no? Porque uno quisiera saber, hablemos de Santa María Magdalena, ¿qué escribió ella, no? O sea, la pregunta surge. Pero en general, estos libros fueron escritos, no se sabe bien el nombre de los autores, pero con una impronta gnóstica. Sí. ¿Qué es lo que también sucede, Padre Mauricio? Yo creo que eso también es importante para aquellos que nos escuchan. Es que hay ciertos errores, ciertas herejías, que a veces tienen un cierto sustento en estos libros apócrifos. Por ejemplo, hay una corriente, que es una corriente no muy amplia, digamos. Claro, no es una cosa muy conocida, pero hay una corriente que defiende a Judas Iscariote. Claro, sí. Y que justamente uno de los libros apócrifos es el libro de Judas Iscariote. Entonces hay toda una doctrina errada aquí, evidentemente, de que Judas fue un hombre muy bueno, muy virtuoso, que fue un héroe. Providencial. No, la Iglesia no acepta eso. Claro. Decir que él tuvo este papel para ayudar a la redención, ¿no? O sea, como que una especie de o sea, no lo llegan a decir así, pero una corredención gracias a Judas, porque sin él no hubiera habido la redención. Esa es más o menos un poco la lógica de estas ideas tan disparatadas. Sí. Y hay gente que infelizmente acredita eso. Exactamente. Entonces yo ya tuve ¿qué le digo? Varias veces, unas 4, 5, 6 veces en la vida, escuchar esta teoría, ¿no? Esta doctrina, que tiene una cierta raíz en estos libros apócrifos, ¿no? Pero, entonces, como estamos conversando, esos libros existen. No es bueno saber que existen, los católicos debemos saber, para que no nos pillen de sorpresa, ¿sí? Porque a veces dicen, ustedes católicos
no aceptan los libros apócrifos porque en el fondo eso es contra ustedes. Ujú. Entonces, no es verdad. Los libros apócrifos simplemente son libros que la Iglesia no los ha considerado porque tienen principalmente 3 fallas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que sepamos esas fallas, ¿cuáles son? Primero, la Iglesia considera que no han sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pero vea, ese es el primer elemento por el cual es un libro apócrifo. El segundo elemento es que esos libros tienen errores y contradicciones. Y que chocan contra la fe también. Sí, esas contradicciones ya crean una desconfianza en relación a esos libros. Y por último, tienen también contenido fantasioso. Entonces relatan milagros, dichos o eventos de la vida de Jesús y de los profetas que más bien parecen como leyendas, ¿no? Ujú. Leyendas o fábulas o curiosidades. Pero, en definitiva, no están en coherencia con esa unidad que hablamos hace poco de la Biblia. Entonces, esos 3 elementos que acabamos de mencionar son los que han determinado que la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido concilios, ha tenido, en fin, sínodos, ha tenido, son reuniones que la Iglesia tiene a veces, y ahí fue que se definió el canon. Entonces, no pensemos que es una cosa así medio Arbitraria, sí. Sí, medio al antojo, así que no, este sí, este no. No. Claro. Bueno, fue una cosa muy estudiada, muy bien pensada, muy bien estructurada. Entonces los católicos tenemos que tener muy claro que existen los libros de la Sagrada Escritura, que constituyen el canon, como hablamos, y estos libros apócrifos que tienen estos elementos por los cuales la Iglesia los ha declarado apócrifos. Ajá. Y también aquí es bueno señalar que, como dice la misma Sagrada Escritura, que no podemos cada uno interpretar a nuestro antojo estos libros sagrados. No es de interpretación privada. Esto es un juicio que tiene la Iglesia, pero hablemos la Iglesia a lo largo de sus más de 2000 años, ¿no?, de existencia. La Iglesia ha ido estudiando y explicitando, interpretando los textos de la Sagrada Escritura. Pero hay algunos que es muy loable que están estudiando la Biblia muy bien. Toman los textos, pero encuentran pasajes muy incomprensibles, oscuros, y puede haber una duda sobre nuestra propia fe y dudar de la Iglesia. Porque si vamos a tomar, por ejemplo, estos episodios del Antiguo Testamento, como la rebelión que hubo de Datán, Coré y Abirón contra Moisés, ¿no? Que dice la Escritura, pues, que se abre la tierra y traga a todas estas tribus y los sepulta, ¿no? Y por orden de Moisés. Bueno, entonces quien lee eso, uno puede tener duda de dónde está la misericordia de Dios, dónde está su bondad, etc. Pero hay que saber leer eso en un contexto, ¿no? No apenas de este episodio concreto. Entonces no se contrapone el Dios del Antiguo Testamento al del Nuevo porque es el mismo Dios. Entonces hay una armonía entre los 2 testamentos y lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia, ¿no? No podemos como católicos considerar que el Antiguo Testamento fue, digamos, de un periodo, si se puede decir así, en que Dios como que estaba de mal humor, ¿no? Y en el Nuevo Testamento como que ahí está de buen humor. No es así. Existe toda una justificación y la Iglesia analiza el por qué esta situación del Antiguo Testamento y no se contrapone con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, tener cuidado porque si cada uno empieza a leer como encuentra, si uno analiza y empieza a no encontrar la respuesta, su fe puede disminuir o hasta perderse inclusive. Claro, por eso mucha gente pregunta, Padre Mauricio, yo creo que a usted también le debe haber pasado, pero a los padres, la gente nos pregunta si es obligatorio leer la Biblia, y si es pecado que uno nunca lea la Biblia. Entonces, la respuesta es que no es pecado no leer la Biblia, sino que lo que tenemos que tener como claridad es que los católicos siempre tenemos la obligación de ir formándonos, de ir instruyendo nuestra fe, ¿no? Por eso, cuando leemos el catecismo, ¿no?, nosotros fuimos creados para una finalidad. Dios nos creó ¿para qué?
que es lo que nos enseña el catecismo. Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios, pero conocerlo también. Entonces, Claro. ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de la Sagrada Escritura, a través de las enseñanzas de los santos, de la Iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura, ¿es obligación leerla? No, pero sí es obligación instruirnos en la fe. Lo que la Iglesia manda, pues es sí estudiar, profundizar en el catecismo, porque el catecismo es, digamos así, la puesta en práctica de las ideas de la revelación de la Sagrada Escritura, desmenuzadas para asimilar como seres humanos, digamos, en nuestra vida habitual, ¿no? Claro. También, cuando asistimos a misa, nosotros leemos la Sagrada Escritura. Entonces, por eso en la Iglesia hay un mandamiento de la Iglesia, uno de los 5 mandamientos de la Iglesia, porque están los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Iglesia. Uno de los 5 mandamientos de la Iglesia es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, los domingos, cuando vamos a misa, leemos. Hay 2 lecturas, ¿no? Primera lectura, Salmo, segunda lectura, pues Aleluya y después el Evangelio. Entonces, normalmente yo debo prestar atención en lo que se lee. Y después, bueno, debo también escuchar lo que el sacerdote dice y yo voy instruyéndome en la fe. Entonces, esto de los libros apócrifos no nos va a ayudar mucho en nuestra instrucción en la fe. Como hablábamos hace poco, es algo más para especialistas. Porque los libros apócrifos aportan, por ejemplo, algunos elementos como la cultura de la época, ¿no? A veces costumbres de la época. Esas cosas sirven para efectos, digamos así, históricos o para cuestiones geográficas, ¿no? También a veces la Sagrada Escritura, estos libros apócrifos, tienen menciones así a ciudades, a ríos, a pueblos. Entonces, claro, son también un recurso para, a veces, para investigadores, ¿no? Entonces usted puede saber, como les decía, cosas que son accesorias, pero que nos pueden ayudar en el conocer un poco las costumbres de la época y ahí uno situar el hecho que está siendo relatado por la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es un libro, sobre todo, de fe, que está siendo ahí transmitida la palabra de Dios, que es el mismo Dios, como hablábamos hace poco, que nos habla a lo largo de toda la historia. Claro. Entonces, los católicos tenemos que tener esa noción de que estos libros apócrifos sirven para este tipo de investigaciones, para especialistas. Entonces, es bueno saber que existen, primero, Claro. ¿no? Y después, saber que no hay ninguna prohibición de leerlos, después que no hay ningún misterio en esto, porque, como les digo, esa especie de a veces se los presenta así medio misteriosos, no hay ningún misterio, y, bueno, la Iglesia los pone ahí en su lugar, digamos, no es para quedar así preocupados con eso. Sí, claro. Entonces, estos textos apócrifos a veces pican ciertas cosas y la gente hasta toma una conducta moral leyendo esto. Yo ya no tengo que hacer aquello, ahora sí tengo que hacer esto. Tengan cuidado. Así actúan en general los protestantes. Por eso volvemos a insistir de que nosotros debemos regirnos al canon de la Iglesia, lo que nos dice la Escritura y lo que la Iglesia interpreta. Eso es importante también, Padre Mauricio, que la religión católica, nuestra religión católica, no es una religión del libro, ¿no? Los protestantes tienen al libro como centro de su fe. Y ciertas corrientes católicas también consideran la Biblia así como que fuese el centro de todo, ¿no? El centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. El centro de todo es Dios. Entonces, por eso nuestra religión no es la religión del libro. Y después, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios, cuando se encarna, no se hace libro, sino que se hace carne. Se hace carne. Claro. Se hace hombre. Entonces, la Sagrada Escritura tiene un papel importante como una fuente de nuestra religión católica. Pero nosotros no tenemos que tener ese cuidado, porque a veces los protestantes hacen mucha referencia al libro, porque el Éxodo, porque no sé qué, y citan a veces de memoria unos cuantos trechos de la Sagrada Escritura, y los católicos quedamos medio inseguros así. Sí. Y no, nosotros no somos una religión del libro. Y después los protestantes muchas veces
utilizan la Biblia como para negar las verdades de la fe católica. Entonces, por ejemplo, esto que usted habló de virgen. Ajá. Los católicos tenemos la Iglesia, como que es nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, declaró oficialmente varios dogmas, 4 dogmas de la Santísima Virgen, que ella es Madre de Dios. Entonces los protestantes dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? Ellos dicen, para engañar a los católicos, y ojo, Madre de Jesús. Claro. Sí, ella es la Madre de Jesús. Y ahí uno tiene que decirle, es Madre de Dios. Después que la Santísima Virgen es virgen, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces hay una cantidad de cosas que ellos niegan de nuestra religión católica porque no está en la Biblia. Entonces ellos niegan el purgatorio, porque la palabra purgatorio no está en la Biblia. Claro. Ellos niegan la devoción a los santos, ¿no? Porque claro, tampoco no está en la Biblia. Los sacramentos, la confesión, tampoco supuestamente no está en la Biblia. Entonces, claro, ellos niegan un montón de verdades de nuestra religión católica. Entonces los católicos tenemos que saber que nuestra religión no es la religión del libro y que nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia, ¿no? Y Él es la cabeza de la Iglesia. Y la Iglesia, nuestro Señor le dio el poder a San Pedro y a la Iglesia, el poder de las llaves que se llama. Entonces, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido enseñando, ha ido profundizando. Entonces la religión no se reduce al libro. Así es. Sino que la religión es viva. ¿Por qué? La Sagrada Escritura, la Iglesia nos enseña que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, católicos vamos alimentando nuestra fe, nuestro amor a Dios, vamos instruyendo nuestra fe a través, entre otras cosas, de la Sagrada Escritura, pero no solo de la Sagrada Escritura. Claro. Y la historia demuestra también, padre, te recordarás aquel historiador Ludwig Pastor, ¿no? Que él quería demostrar que la Iglesia Católica era falsa, él era protestante, estudió la vida de los papas porque, claro, los errores humanos dentro de la Iglesia han sido bárbaros, tremendos, mismo de papas, ¿no? Que han vivido en situaciones hasta escandalosas, ¿no? Y claro, aquí hablamos que los protestantes se valen mucho de estos malos ejemplos y escándalos infelizmente que han habido, pero a pesar de estas fallas humanas que cualquier institución podría haber desaparecido, pues la Iglesia siempre está creciendo, o está creciendo en gracia, en santidad, hasta inclusive, sorprendentemente, hasta en número de alguna manera, ¿no? Infelizmente las vocaciones sacerdotales han disminuido, etcétera, pero por ciertos lugares, inexplicablemente, empiezan a haber unas conversiones que no tienen propiamente una razón de ser. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Ahora en la última Pascua se bautizaron en toda Francia algo así, más o menos como 20,000 adultos, si no recuerdo mal. En Estados Unidos también algo parecido. Entonces la Iglesia siempre está, el Espíritu Santo está soplando por aquí, soplando por allá. Y por eso es que nosotros, cuando nos toca conversar con gente que no comparte la fe católica, tenemos amplios motivos para demostrar cómo la Iglesia siempre está con Dios, iluminando por aquí, por allá o más allá, pero siempre está acompañando a su Iglesia, ¿no? Eso es lo que nos debe, de alguna manera, es como un norte, digamos así, en la vida. Nosotros debemos saber que siempre Dios nos va acompañando, siempre Dios nos va ayudando, nos va dando su gracia, su bendición. Yo debo tener mi alma y mi vida bien dispuesta en relación a lo que Dios quiere, a los designios de Dios. Entonces, toda la enseñanza de la religión católica, bueno, es algo que tiene una coherencia muy, muy bonita. La fe es muy bonita. La doctrina de la fe es algo que, digamos así, tiene una luz extraordinaria, que es lo que nos ayuda en la vida a resolver situaciones, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy siguiendo las enseñanzas, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia, de los santos, en la medida que yo voy procurando instruirme bien en la fe, todo eso va dando una especie de como de alegría, va dando una como satisfacción, ¿no?, de quien está, en definitiva, cumpliendo la voluntad de Dios. Porque la gente a veces dice, bueno, ¿y cómo yo sé si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Ahí está. Debemos ir siguiendo esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ir instruyéndonos en la fe, debemos ir viviendo en coherencia con la fe. En fin, entonces, por eso
es que tenemos que tener cuidado con estas curiosidades, a veces estas cosas Ujú. que aparecen mucho por las redes sociales, por películas, Claro. o a veces ciertas personas así que vienen con novedades como que salen. Sí, hace un tiempo atrás ya hubo toda una publicidad así más amplia sobre el tema de Judas Iscariote, que él es corredentor, ya le digo que es la forma de decir. Hasta una película hubo, ¿no? Sí, sacaron por ahí una película que él era el incomprendido, el que hizo el papel de malo para que brille Jesús, ¿no? Que él necesitaba que alguien haga el papel de malo y nadie quería, pues entonces este hombre, digamos, casi que es santo, ¿no? O sea, Claro. hay que canonizarlo y nada de condenarlo, satanizarlo, etcétera, etcétera. Entonces va a llegar un momento, infelizmente, padre, en que las cosas, ya estamos viviendo, creo, algo de eso, que las cosas que siempre han sido malas, ahora se las ve buenas o hasta óptimas. Y las cosas que normalmente son buenas, santas, ahora se las ve como malas. Entonces, va a llegar tal vez, quién sabe, padre, algún momento en que van a descanonizar santos que siempre fueron rendidos culto en la iglesia de una manera increíble y van a colocar a los malos en vez de ellos ahí, ¿no? Más o menos vamos por ese camino. Sí. Con estas mentalidades. Los católicos estamos llamados a hacer luz, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y el que me sigue no camina en tinieblas. Pero esa luz del mundo, a veces, con bastante frecuencia, los católicos tenemos que dar testimonio de esa luz. Entonces eso genera incomprensiones, genera a veces discusiones, enfrentamientos, a veces en la vida de familia, a veces en la vida matrimonial, a veces en la vida social, en la vida de trabajo. Entonces vivimos en una época, como usted decía hace poco, en donde está habiendo una crisis muy, muy grande, una crisis de fe, crisis social. Entonces los católicos no dejemos de de transmitir esa luz, ¿no? En la medida que podamos, no dejar de dar el buen ejemplo, no dejar de defender la fe, no dejar de denunciar el mal, no dejar de, en nuestra vida, por ejemplo, familiar, en la educación de los hijos, debemos ir enseñando a los hijos lo que está bien y lo que está mal. Claro. Debemos ir aconsejándolos, debemos ir guiándolos de alguna manera bajo este prisma a la luz de la fe. Es un combate por la fe, padre. ¿Y quién es el modelo? Porque a veces da la idea de que el católico que es combativo, que defiende su fe con energía, con firmeza, dice que eso no es evangélico. No, vamos a ver el evangelio, nuestro Señor Jesucristo, polemizando con los fariseos, polemizando con los escribas, polemizando con todos los enemigos que aparecían ahí. Y él a veces con dichos muy enérgicos, ¿no? Sí, pues. Sepulcros blanqueados, raza de víboras, etc. Y eso en el evangelio. Exactamente. Y si uno imita eso, pues estamos imitando al propio Jesucristo. Claro, eso es algo que el doctor Plinio Correa de Oliveira decía, ¿no? Que en general la fuerza del mal está en la debilidad del bien. No, el mal en sí no tiene mucha fuerza, pero a veces nos parece que el mal tiene una especie de fuerza así incontenible. Sí, claro. Medio como uno se siente medio sobrepasado, así como avasallado. El resultado es que no. Esa fuerza del mal primero es medio engañosa y después es medio intimidatoria, ¿no? Como que nos mete miedo, así que no digamos nada. Pero si los católicos fuésemos más valientes y denunciáramos el mal y aprendiéramos, como usted dice, a discutir, a polemizar, como el propio nuestro Señor Jesucristo hacía, oiga, ¿cómo serían diferentes las cosas? Entonces, no dejemos de ejercitarnos, digamos así, en este combate espiritual, este combate por la fe. El propio San Pablo, ¿no? Ya próximo de su muerte, él decía, ¿no? He combatido el buen combate. Qué bonito, ¿no? San Pablo, un santo extraordinario, a él se le llama el apóstol, ¿no? Cuando uno se refiere al apóstol, se refiere a San Pablo. San Pablo, cuando llega al final de su vida, dice, decir, ¿no? He combatido el buen combate, el combate de la fe. Claro. ¿No? Y después él le pide a nuestro Señor, dadme, Señor, el premio, ¿no? El premio de vuestra gloria. Ojalá todos nosotros podamos llegar al final de nuestra vida, ¿no? He combatido el buen combate.
Ese combate evidentemente no es un combate que usted está insultando a la gente ni maltratando a la gente. No, es un combate primero contra nuestros propios defectos, malas inclinaciones, pero es un combate que también se da en la vida social, en la vida familiar, en donde uno va defendiendo la fe. Ujú. Entonces, todas estas enseñanzas que de alguna manera vamos tratando de transmitir en estos podcasts, qué sé yo, bueno, ojalá que les sirva a todos aquellos que nos acompañan para fortalecer su fe, para robustecer su fe y que tengan elementos para discutir, para defender su fe, etc. O temas para conversar, porque a veces no hay ni tema para conversar. Entonces, si la persona tiene Claro. una buena instrucción en materia de fe, también son temas interesantes para... De conversa, claro, sí. Y muy agradables inclusive. Bueno, Claro. se lo toma por un buen camino, pues son muy... Hasta se puede conversar horas, ¿no? Muy Sí. bien. Muy bien, queridos amigos, ha sido una alegría haber estado con ustedes. Vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen que nos bendiga, que nunca decaigamos en la fe, nunca dudemos de nuestra fe. Bueno, hacemos una salve, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, Rogad por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido una alegría haber estado con ustedes. Compartan estos videos, animen a otros amigos para que asistan también a estas charlas. Que la Santísima Virgen, que Dios Todopoderoso los bendiga. Salve María. Salve María.